FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Soy doctor, no soy médico, soy un físico médico. ¿Alguna vez se chocaron, tuvieron la virtud de chocarse con un físico médico? No, nada. Hace 2 días, bueno, perfecto. Y creo que te estás enterando ahora que soy físico médico. Bueno, ahora yo les voy a mostrar un par de cosas, ¿no? Y por favor, siéntanse la libertad de preguntarme, interrumpir si quieren, no hay problema. La idea es que esto sea dinámico, espero que les guste la presentación y empecemos con el tema. No soy doctor, soy magíster en ciencias, por las dudas. Bueno, el desafío de la charla es que a través de un concepto, ¿no? Se lleven un concepto por la experiencia que nosotros pasamos, ¿no? Y entonces los objetivos de la charla es hablar sobre la administración de flujo de trabajo e integración digital, ¿no? Sobre soluciones informáticas para una administración de un servicio de salud, para disponibilidad y enlace con los otros servicios, cómo interconectar, ¿no? Distintas instituciones, distintos servicios. Usaremos un ejemplo de algo que me gusta mucho a mí, que es la radiocirugía. En vez de hacer una neurocirugía, con radiaciones poder hacer una radiocirugía. ¿Cómo se involucra esto el personal administrativo y de apoyo? Y cuando empezás a ver todos estos temas, lo primero que haces, te sentís así que querés tirar todos los papeles, no quieres hacer una receta más. Habíamos escuchado la charla de Pereira que decía 4.000 clics, 8.000 clics, querés tirar todo por la borda. Bueno, vamos a ver qué soluciones existen para que no te suceda esto, no te estrese y no te agarre burnout. Primero tenemos que analizar qué es tecnología 4.0, qué quiso poner con eso. Bueno, básicamente es el concepto de la industria 4.0, nace de ahí. Lo que mencionaba en la charla, es decir, cómo tecnologías que normalmente uso en otras partes la traigo para acá. Y se refiere a una nueva manera de producir mediante la adopción de tecnologías 4.0, es decir, de soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real. Esto es decir, ¿en dónde nos tenemos que interconectar? Paciente médico y entre las instituciones, ¿no? Entre los médicos que están en las diferentes instituciones. Entonces, primero, antes de decir dónde se implementa esto, cómo se hace todo eso, nos vamos a presentar a nosotros, ¿no? Que yo soy el director técnico del Centro Oncológico Integral y acá se encuentra Roberto Schroeder, que es el director general, uno de los directores generales. Y el origen del proyecto vamos a hablar de qué se trata el COI. El COI, el Centro Oncológico Integral. Y básicamente vamos a pasar por 3 etapas. ¿Cómo fue el problema? ¿Cuál fue el análisis que se sacó? ¿Y cuál fue la solución que se encontró para eso? Bueno, el principal problema es, como habíamos mencionado antes, Pereira mencionó sobre un tema que lo vamos a tocar, nos metimos en la Organización Mundial de la Salud y verificamos que que existen en el 2022, me parece que era 2020, perdón, la última estadística que hay es que hay 18.1 millones de nuevos cáncer, ¿no? En el mundo, de incidencia de cáncer, de los cuales alrededor del 50% de los pacientes con cáncer fallecieron. Este es promedio mundial. Recomiendo mucho ingresar a esta página en la parte oncológica porque podés discriminar por patologías, por áreas, por sesiones. Es realmente maravilloso. Y ahí surge el análisis de este tema, ¿no? Y en el análisis de este tema nos pusimos a pensar, qué lindo que es la Patagonia, un lugar donde hay peras, manzanas, hay viñedos muy buenos. También les aviso que el director tiene una bodega, la bodega Schroeder, muy buenos vinos, pero también lo que tiene sobre todo que es vaca muerta. ¿Y qué trajo esto? Un boom. ¿Un boom de qué tipo? No solo de productividad, sino que se duplica la población de la región cada 10 años, porque ingresan alrededor de 25 nuevas familias por día para irse a vivir. Entonces, teníamos que analizar este contexto, y en ese contexto, ¿no? Empieza el análisis. Ahí es donde surgían estos datos, ¿no? Que salieron en las distintas noticias sobre la duplicación de la población, y en el mismo análisis surgieron estas preguntas. ¿Cómo respondemos a la demanda creciente de soluciones oncológicas y poblacional? Porque crece la población. ¿Cómo a través de la tecnología podemos impactar en la comunidad positivamente? ¿Cómo contribuimos a la mejora de la experiencia del paciente? No solamente que nos solucione a nosotros, sino que para el paciente sea mucho mejor. ¿Y cómo podemos asegurar una continuidad en el diagnóstico y tratamiento oncológico? Y ahí ya puse algo más, ¿no? ¿Cómo podemos usar nuevas tecnologías que estén asociadas a la inteligencia artificial para que nos facilite el trabajo? Bueno, vayamos con la primera pregunta. ¿Cómo respondemos a la demanda creciente de las soluciones oncológicas y poblacional? Y ahí es donde vino la solución. La solución fue plantear el proyecto COI, el proyecto del Centro Oncológico Integral. Acá son algunos renders, ¿no? Básicamente de lo que hoy
tenemos construidos 7.000 metros cuadrados de un proyecto que en una etapa siguiente van a ser 14.000 y la idea es expandirlo hasta los 20.000 aproximadamente. Y básicamente es un centro que contempla resonancia magnética nuclear, PET-CT, SPECT-CT, radioterapia, quimioterapia, pero también involucra toda la parte de nutrición oncológica, psico-oncología, hasta tai chi, le damos belleza a la mujer, o sea, todo completamente integral para que vos vayas ahí y tengas las soluciones completas. Pero eso teníamos que pensar algo más conceptual. ¿Qué pilares tenían que estar? No solamente comprar equipos. Y ahí era desde la prevención, donde nos asociamos con Rosa Fénix, que es una ONG que hacen regatas rosas, donde son esas mujeres que se ponen la remera rosa y hacen regata, porque en verdad está demostrado que en quimioterapia, en cáncer de mama, es muy importante la parte de portología oncológica y sobre todo el remo. Es un estudio de Donald Mackenzie de la Universidad de Vancouver, de 35 años de estudio, que es un deportólogo. Impresionante el trabajo que hizo, en donde demostró y creó una rutina en donde el remo es altamente importante. Entonces, nuestro concepto es ayudar en integrarnos en la comunidad y el próximo desafío que tenemos es crear todo un área de deportología oncológica en donde las mujeres puedan hacer deporte de remo y hacerse el tratamiento en simultáneo. La parte de educación. Nosotros tenemos la primera residencia de física médica en América Latina, porque sí estaba en Europa y en Estados Unidos, pero también logramos tener la primera residencia acreditada del mundo. Y eso es realmente una ventaja muy grande. Diagnóstico, comprar equipamiento pensado no solamente en un resonador que sirva para el diagnóstico solamente, sino para el tratamiento. Entonces un resonador que pensamos para las soluciones oncológicas. Entonces desde arranque ya se iba pensando eso. Y el tratamiento asociado a esta parte de diagnóstico. No pensar el diagnóstico y el tratamiento como algo separado. ¿Y dónde queda el COI? Porque hasta ahí todo muy lindo. Por supuesto, esta es una presentación que también uso para ubicar a la gente de otras partes del mundo, porque ni saben dónde queda Argentina a veces, menos la Patagonia. Queda en Neuquén, en la Patagonia norte de Argentina. Ahí donde ese es el logo del COI, y básicamente queda en el parque industrial, porque necesitábamos un área muy grande para crecer y el centro era complicado. Lo divide un río, que es el río Neuquén, que divide la provincia de Neuquén con la provincia de Río Negro, ¿no? Y eso es una de las cuestiones principales que he comentado y que quiero comentar, que en verdad se vincula con otras dos más instituciones, Clínica Radiológica, Clínica de Imágenes y Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, en donde se complementan. Y esta es la parte de integración entre las distintas instituciones que mencionábamos. Pero a la vez el COI se expandió a otras regiones más, ¿no? Dentro de lo que es la Patagonia Norte Argentina, en lo que también son en otras ciudades. Está en Chipoleti y está en Roca, a 50 kilómetros de lo que es Neuquén. También tenemos integradas otras 6 clínicas más que tienen distintas áreas, sobre todo diagnóstico por imágenes. Y acá tenemos el principal desafío. Uno es cómo integro todas estas clínicas con distintas características, pero pensando en el paciente, ¿no? Y eso es como surge la próxima pregunta, cómo a través de la tecnología podemos impactar en la comunidad positivamente. Y ahí es donde surgió y era el desafío que me ponían los directores, que lo bueno que tienen los directores es que arman el contexto, son facilitadores y permitieron que se construya esto. Y dije, bueno, vamos a ir al centro número 1 del mundo, el MD Anderson, en lo que es oncológico, ¿no? Y ahí vi una presentación de un físico que me encantó, ¿no? Que es Leydon, del centro número 1 del mundo, y dije, esto es lo que nosotros necesitamos en la Patagonia. ¿Y él qué decía? Decía que hay que pensar esto como un modelo productivo, un modelo fordista, no verlo mal, ¿no? Realmente decir, el paciente pasa por las distintas etapas y nosotros controlar todas estas etapas. No lo podemos dejar a la deriva dándole una receta y vaya para allá, vaya para el otro lado. Teníamos que controlar esto. Y su sueño era tener resonancia magnética funcional, cognitiva, tomografía 4D, PET-CT, entonces pasaba por todas las etapas de las distintas multimodalidades diagnósticas y terminar en el tratamiento, ¿no? Entonces nosotros dijimos, vamos a construir eso, veamos este flujo. Y ahí es donde nosotros adquirimos el resonador de 3 Tesla, ¿no? Después adquirimos un PET-CT que tiene la característica de tener PET y tomografía 4D,
un acelerador lineal, ¿no? Con tecnología que sea compatible para absorber esas imágenes, inclusive un área de postprocesamiento de imágenes, que eso fue crucial porque empezar a pensar en imágenes multimodales, tener resonancia, tener PET, tener SPECT, tener tomografía, fusionarlas todas automáticamente, que ya lo vamos a ver, y un área de planificación de los tratamientos. Y acá, ¿qué vemos como característica? Vemos que toda esa parte que brilla ahí normalmente es diagnóstico por imágenes, y esto que brilla acá es la parte de tratamiento. Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Nosotros nos ubicamos en el centro, entre el diagnóstico y el tratamiento. Esa unión fue lo que realmente hace que seamos diferenciadores en esa parte, esa conectividad. Y entonces, ahí es donde surge, esto lo tenemos que extrapolar en otros puntos más, no solamente en esto lo tenemos que llevar a todo. Entonces hablábamos de cuáles eran las problemáticas oncológicas que nos teníamos que enfocar. Las problemáticas oncológicas son la educación, la investigación y la innovación, porque inclusive para nosotros es muy importante que las problemáticas que tenemos nosotros no es la misma que lo de los Estados Unidos. Ellos a veces tienen fondos que son económicos mucho mayores y nosotros tenemos otra realidad y nos teníamos que adaptar con eso. Y en parte de innovación, que lo voy a comentar después, cómo trabajamos con inteligencia artificial. Bueno, pero primero debemos cambiar nuestra visión actual de lo que es un paciente oncológico. Un paciente nosotros lo vemos que saltea de un servicio a otro servicio y es por la buena voluntad de entre los distintos profesionales cómo pasamos esta información. Entonces el paciente va pasando de un servicio a otro servicio. Sin embargo, nosotros debemos cambiar este concepto, ¿no? Y el concepto es que el eje central es el paciente y los servicios tienen que girar alrededor. Y esto, necesitamos una herramienta tecnológica para esto. ¿Y cómo se llaman? PRM, que normalmente tratamos muy bien a nuestros clientes, que se llama CRM, Custom Relationship Management, ¿no? Sin embargo, el PRM es lo que cambias cliente por paciente y tenemos que considerarlo de esa forma. Y ahí es donde interviene la inteligencia artificial, que nos involucra la personalización del tratamiento y la automatización de las tareas administrativas. Cómo esto nos puede ayudar a nosotros para reducir carga de trabajo, pero a la vez no perder esta calidad de los tratamientos. ¿Y esto en qué consiste? ¿Y cómo es? ¿Por qué es la personalización? Porque en verdad, dentro de la parte de la medicina oncológica, ¿hay acá alguien dedicado a lo oncológico? Bien, uno, vamos, por lo menos uno que me entiende en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de variantes que puede haber. Entonces existe un montón de flujos, ¿no? La decisión médica, la decisión clínica puede tener un montón de variantes y cada vez se abre muchísimo más. Entonces, ¿cómo manejamos todas estas variables? Todas estas variables realmente se empiezan a hacer muy pesadas. Y esto nosotros lo tenemos que pensar, que si no existe un solo camino, no existe un solo paciente y no existe un solo proceso. Existen varios. ¿Y cómo controlo todos estos diferentes tipos de subprocesos, ¿no? Cada paciente va a tener su subproceso. Ese es el modelo fordista que habíamos hablado nosotros. Y ahí es donde intervienen estas soluciones personalizadas. Pero si yo personalizo las soluciones, se me abre un abanico y una cantidad de trabajo insoportable, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo nosotros podemos hacerlo. Entonces hagamos una analogía para esto. En esta analogía nos ponemos a pensar qué pasa si yo tuviera una orquesta. ¿No? Si yo tuviera una orquesta en donde tengo que controlar, tengo los distintos subprocesos y en cada uno de estos subprocesos, ¿yo qué tengo? Tengo distintos tipos de instrumentos. Cada paciente le va a servir algún tipo de conjunto de instrumentos. Entonces, ¿qué tengo que tener? Un director de orquesta, por supuesto, que me vaya indicando sobre esto, que me ayude. Y ese director de orquesta, en nuestro caso, es una herramienta que se llama Mosaic. Ese es un nombre propio de una herramienta que tenemos nosotros, que se llama Record and Verify. Es una solución tecnológica que es como un GIS, como una historia clínica digital, pero que a la vez me controla el tratamiento. De que si hay una discrepancia, dice, no, este no es el paciente, no corresponde hoy, me soluciona las agendas, pero en radioterapia, en quimioterapia, en toda la parte de diagnóstico por imágenes. Y se integra con un PRM, que un PRM es un Patient Relationship Management, que acompañado con un coordinador oncológico, que es un área que nosotros construimos también, que en verdad la copiamos de lo que existe en Estados Unidos, que se llaman NPO, Navigator Patient Oncology, que acompañan al paciente en todo este proceso oncológico. ¿Y cómo lo acompaña? En lo administrativo, le indica para su obra social cómo tiene que autorizarlo para que no pierda tiempo. Es un facilitador.
Bueno, entonces ya tocamos estos dos primeros puntos. Espero no estar aburridos en este tema. Vamos a ir a los otros puntos, y en los otros puntos es decir, bueno, ahora interviene en algo que yo lo quiero ver, mostrarme cómo en verdad yo sigo este proceso, cómo lo puedo ver. Y ahí interviene Smart Clinic. ¿Y a nosotros qué nos interesa en un proceso? El antes, el durante y el después. Vamos a ver cómo se conjugan todas estas cosas con este tipo de tecnología. Empecemos con el antes y el durante. En el antes y el durante vamos a tener que ponernos a pensar, ¿para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para comprobar la correcta ejecución de cada tarea, ¿no?, que involucre el tratamiento del paciente. Poder visualizar los cuellos de botella o obstáculos. Quiero ser más productivo, con el menor esfuerzo posible. Y hacer un seguimiento personalizado de la sintomatología del paciente. Ese es el último punto que vamos a ver, que para mí es uno de los más lindos de todos. Bueno, ¿y cómo hago eso? Esto es lo que normalmente se analiza. Dice, primero, antes que nada, yo tengo que poder medir para poder luego registrar algo. Si yo no mido, ¿no?, cuántos pacientes ingresan, el próximo paso es registrarlo, cómo yo puedo luego sacar una conclusión, ¿no? Entonces, una vez que yo medí, lo guardé, lo registré, puedo proyectar mi crecimiento, puedo proyectar mi mejora, ¿no?, para luego corregir cuando encontré mi cuello de botella o mi error y volver a hacer este círculo, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que poner a pensar, y para eso necesitamos la tecnología que nos facilita esto, porque yo no me quiero poner a medir, no me quiero poner a registrar, no tengo tiempo para eso, quiero que el sistema lo haga automáticamente, y yo lo que sí tengo que enfocarme es en corregir. Y estas son las dos herramientas que vamos a hablar, que esto es lo que yo les quería mostrar. Yo les quiero mostrar herramientas reales que existen y que las estamos aplicando nosotros en la Patagonia. Esto es real. Y nosotros tenemos esto así, los pacientes. Acá, por ejemplo, este es un Smartboard, que es como un tablero, como el pizarrón donde yo ponía todos los pacientes anotados, pero me sale automáticamente. Yo no tengo que llenar el pizarrón. Y elijo, por ejemplo, braquiterapia, ¿no? Le hago clic ahí, tengo braquiterapia, radiocirugía, todos los tableros que yo quiera seguir de los diferentes pacientes, y esos son mis distintos procesos. ¿Se acuerdan los procesos cuando decíamos los pacientes? Un paciente ginecológico va a seguir un proceso que lleva radioterapia y luego braqui. Otro paciente de próstata va a hacer solamente el proceso de próstata. Entonces voy a tener tableros, ¿no?, con los distintos tipos de pacientes. Y esos son los procedimientos. ¿Qué son estos? Las distintas etapas del flujo que tiene que pasar. El paciente primero hace esto, luego hace esto, luego hace eso. Y los clics que yo tengo ahí se van a ir llenando automáticamente. Entonces el paciente pasó por una etapa, mi Record and Verify registra, tú ya hizo esto otro, ya hizo esto otro, Entonces, si en algún momento se traba, uno de esos tildes no va a estar. Yo voy a ver otras cosas, ¿no? O directamente me va a decir este problema. ¿Qué pasó? El paciente no trajo la autorización, el paciente no trajo la placa de rayos X, o no se hizo un análisis clínico, ¿no? Entonces ahí es donde vemos los distintos, por ejemplo, cuellos de botella, los puedo identificar claramente y se me hace mucho más fácil. Y yo no me tengo que preocupar de medir, de registrar, de nada. Simplemente hago el seguimiento. Y ahora, ¿cómo aplico estos conceptos en gestión de la calidad, ¿no?, que era lo que habíamos hablado? Gestión de la calidad me permite ubicar el paciente en el flujo de trabajo. Me permite identificar estos cuellos de botella. Cuando yo los veo digo, che, ¿qué pasó acá? No, en verdad es que pasa que estos pacientes no tienen plata para pagar el seguro o lo que sea que esté. Ok, entonces ahora sé cuál es la problemática de estos 5 pacientes y puedo enfocarme en eso. Identificar los errores y, por supuesto, me lleva a la posibilidad de poder proyectarme en ese sentido. Entonces, estos son los puntos más interesantes para mí. Proyectar y corregir. Y ahí es donde intervienen estos puntos que después lo vamos a ver en la otra presentación, que es de la parte de calidad. Hay 3 conceptos muy importantes que a veces nosotros los metemos todo en la misma bolsa, pero no son lo mismo, pero está bueno que se interprete, que es el control de calidad es un control operativo. Voy y mido algo, propiamente dicho, ¿no? Digo, voy y mido si mi mamógrafo anda bien o no. Pongo algo, mido la corriente, lo que sea, mido. El aseguramiento de la calidad, ¿no?, es cómo lo mido. Yo a mí se me ocurre medir como quiero, no, tengo que tener un procedimiento de saber cómo lo mido, ¿no? Y la gestión de la calidad, que ese más nos interesa a todos nosotros, es decir, bueno, y ahora que encontré mis errores, ¿cómo optimizo este problema? Estos 5 pacientes que no podían pagar el seguro, ¿cómo yo optimizo mi problema?, ¿no? Bueno, y en eso existen distintas líneas, distintos seguimientos, ¿no?,
como los que rigen el Organismo Internacional de Energía Atómica, que te ayudan a solucionar estas problemáticas. Y ahora vamos a meter un tema que va a unir todo lo que habló Pereira antes, es decir, ¿dónde se consigue todas estas cosas? ¿Por qué solo está en Estados Unidos y nosotros acá no podemos acceder? En verdad sí se puede acceder, ¿no? Y hay algo que se llama VPN Plus Help, ¿no? Que básicamente es una plataforma en donde la Mayo Clinic fue la primera que estuvo y dijo, bueno, hagamos una comunidad de todas las gentes que tenemos distintas problemáticas, pero seguro hay una problemática similar. Y sorprendentemente van a ver que decir, esta problemática que yo tengo con una obra social, a mí, por ejemplo, ¿no? Dice, no, ¿hay alguien en el mundo que le pase similar? Mira, en India tienen algo similar, que tienen la misma problemática, la resolvieron de esta forma. Y ahí hablan de todos estos tipos de tecnologías 4.0 que tenemos que intervenir. En donde yo voy a nombrar tres principales que estuvieron en las charlas anteriores y es demostrarle a ustedes cómo las materializamos. Uno es los RPA, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un RPA? ¿Alguna vez lo escucharon? Muy bien, alguien que sabe un RPA. Son robots, ¿no? Robots que hacen tu tarea en la computadora. Esos clics insoportables que uno tiene que hacer, bueno, te los hace otra. Si es administrativo, directamente programás el robot. Y dice, ay, pero yo no sé programar un robot. No, contratá. Nosotros contratamos a alguien que hace estos robots para que esas tareas administrativas desaparezcan. Después, el uso de la inteligencia artificial. ¿Para qué voy a hacer un trabajo que el humano nunca va a ser reemplazable, pero si tengo que leer un montón de cosas, un montón de conclusiones y se me pueden pasar, me ayuda a sintetizar muchas cosas, a resumir y trabaje para vos, para que después vos tomes la conclusión final, ¿no? Y la decisión. Y la minería de procesos, ¿no? A veces se ha escuchado la minería de datos, que es decir, juntar muchos datos, pero ¿qué pasa con la minería de procesos? Eso es Smart Clinic, lo que yo les mostré. Cómo crear distintos tableros con distintos procesos. Entonces digo, bueno, yo voy a armar una conducta para mis pacientes de próstata, otro para mis pacientes de cáncer ginecológico, y así uno va haciendo una minería de procesos en donde en cada uno de esos yo me puedo preocupar en optimizarlos. Bueno, entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de automatización robotizada. El robot iniciará sesión en el video, tipeará el rango de fechas del día. Esto es un caso real, es nuestro, ¿no? Es de nuestro laboratorio. Ahí decía Varesco porque era el que tercerizamos el laboratorio. Y esto lo está haciendo en tiempo real, ¿no? No está acelerado, crea puntos de control para verificar de que realmente no se equivoque el robot y no me mande el informe clínico a otro. Y ahí está copiando varios pacientes en simultáneo. ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Está copiando varios pacientes en simultáneo y lo que hace es ese trabajo administrativo de que, me llegó por correo, está en tal lugar el informe, luego tengo que buscar a dónde lo envío al paciente o a qué médico derivante lo tengo que enviar. Todo eso lo hace, ahí no hay un humano haciendo eso ni tipeando eso y no es a velocidad 2.0 ni nada. Eso es lo real que lo está haciendo. Y eso es un RPA, eligió varios pacientes y directamente el próximo paso, que no lo puse acá para no aburrirlo, subirlo a nuestra plataforma Mosaic automáticamente, ¿no? Entonces existen estas soluciones, las estamos trabajando y no son costosas. Esta fue una producción casera, o sea, nuestros sistemas de IT lo desarrolló, pero sin embargo uno lo puede contratar como un servicio. Bueno, entonces continuemos con las herramientas. Ya hablamos de Smart Clinic, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Kaiku. ¿Qué es esto, Kaiku? ¿No? Kaiku es una herramienta, que ahora es lo que vamos a hablar ahora acá, es una herramienta que me puede permitir recolectar los síntomas de los pacientes, ¿no? Y ahí es donde interviene la última pregunta, desde cómo contribuimos a la mejora de la experiencia del paciente. Entonces, por un lado tenemos, ¿no?, las enfermeras, los médicos y los físicos, por supuesto en lo oncológico que estamos acá, y ahí surge algo que se llaman las IPRO, que son las Electronic Patient Report Outcomes, que básicamente, ¿no?, ¿qué es esto? Un cuestionario de síntomas. Y las PRM, las herramientas, ¿no?, Patient Relationship Management. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas dos herramientas? Me permiten, como decía yo, las IPRO, un cuestionario de síntomas, y me permite ser una guía a los pacientes en el diagnóstico y el tratamiento, completamente. Yo lo ayudo a que continúe su tratamiento y no se pierda. De un lado tenemos Kaiku,
¿no? Que es la herramienta que está integrando un poco las dos cosas, no solamente los cuestionarios de síntomas, sino los PRM, y realmente nos ayuda mucho. ¿Y cómo evaluamos esto? ¿Cómo lo utilizamos y para qué nos sirve? Todos deben saber y todos lo deben sufrir que es muy difícil hacerle seguimiento a los pacientes, ¿no? Entre que venga el control, que se olvida, el tiempo que te consume en el control es muy, muy grande durante y post tratamiento. Y esta es una herramienta que, por ejemplo, durante el tratamiento le damos esta aplicación en el celular a los pacientes y no van al consultorio y vamos y le preguntamos. Se basan en las Common Toxicity Criteria, ¿no? Y esto, el paciente va llenando la aplicación tipo un videojuego, dice, ¿tuvo náuseas, no tuvo náuseas? Sí, no, ¿de qué grado? El dolor de cabeza, va completando toda una encuesta muy rápido, automáticamente le da una notificación en el celular en donde le dice, no te olvides que esta semana tenés que completar, y automáticamente se vuelca en el mosaic, se vuelca en el sistema de registro médico, ¿no? Y después, cuando va al chequeo médico, el médico puede ver todos los síntomas reportados durante tal vez todo ese mes o 2 meses, ¿no? Y le dicen, bueno, entonces ahora te tenés que hacer un estudio diagnóstico, por ejemplo. Durante la programación de ese estudio diagnóstico también está Kaiku, y durante todo ese tiempo va llenando los síntomas. El PRM, en cambio, lo que hace va registrando también todas las agendas para que no se olviden. No se olvide que usted tiene que ir a hacerse la resonancia magnética, que tiene el chequeo con el médico. Entonces ahí tenemos dos de las mejores cosas que están unidas, que nos saca tiempo de pensar, uy, se acordó el paciente, lo tengo que llamar por teléfono, le tengo que dar mi WhatsApp. No, ya nos olvidamos completamente de eso. Entonces ya hablamos del antes y del durante, y hablemos sobre el luego también. Ahí interviene, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar una continuidad en el diagnóstico y el tratamiento oncológico? Bueno, una vez que el paciente terminó su tratamiento, empieza el cuestionario de síntomas de supervivencia, se llama así. Durante el tratamiento tenemos el cuestionario de síntomas durante el tratamiento, y ahora terminó. ¿Cómo hago eso? Bueno, el primer mes, esto es lo que pasa normalmente en radioterapia, lo que hacemos es, sigue reportando los síntomas, va a la consulta médica y ahí registra, ¿no? Registra todos los datos directamente en nuestro Record and Verify, y ahí el médico le pide la resonancia. Ahora uno se pregunta, ¿y qué es lo que registra en Kaiku? Registra algo que se llaman Common Toxicity Criteria Adverse Events, que es un cuestionario de síntomas que hicieron más de 500 médicos alrededor del mundo, bajo la Organización Mundial de la Salud, y entonces en Asia, en Europa, en América Latina, en donde quieras, de cualquier país, reportás lo mismo. Y la vez, no solamente eso, sino que también da una sugerencia sobre estos síntomas, porque nos ha pasado muchas veces, lo he vivido en carne propia, que llegaba una paciente y decía, no, vengo a una consulta espontánea con la médica, dice, porque me está doliendo acá el pezón por la radioterapia y que esto y lo otro. Bueno, bárbaro. Y le ayudo a decir, bueno, empecemos a llenar los síntomas mientras esperás a la médica por una demanda espontánea. Y cuando lo empezó a llenar, ya nos da, yo digo, no, dice, no, en verdad, entre 0 y 10 el dolor es, no puedo poner 0 porque para eso vine, pongo 1. Dije, qué raro. Y cuando fuimos terminando y hablando, dice, no, es que empecé la radioterapia hace 3 días. No, señora, lo que tiene es normal, es parte de su síntoma, pero el mismo sistema ya le indicó, es normal. Está solamente en el 3er día, es normal que usted tenga esto, no se preocupe. Y esa persona, ¿sabe de dónde venía? Venía de Plaza Wincul, que más o menos son unos 300 kilómetros de Neuquén, y su hija venía de Las Grutas a acompañarla. Tuvo que coordinar todo eso a una demanda espontánea porque no había turno. ¿Para qué? Para un miedo que es normal que el paciente tenga ese miedo. ¿Quién pasa por un proceso oncológico y entiende todo lo que está pasando? Es imposible. Entonces estas herramientas te ayudan a eso. Entonces al 3er mes le hace el estudio de resonancia magnética, ¿no? Verifican que la evaluación por el grupo médico esté perfecto, todo eso se vuelca directamente en el mosaic. Fíjense todos los datos que está registrando el mosaic en este momento. Ya vamos teniendo toda la información del paciente de forma parametrizada, como un proceso en donde tenemos los datos. Y ese punto de control que me permite que cada 3 meses programe automáticamente, ¿no?, un chequeo de resonancia magnética que le haga acordar al paciente que tiene que hacerse la resonancia. Durante todo ese tiempo sigue colectando las encuestas de síntomas, y esto ilimitadamente. Esto que nos permite que en el caso que un síntoma se reporte extraño y veamos también en la resonancia un secundarismo, ¿no? Puede ser que aparezca una metástasis, puede ser, entonces lo detectamos muy a tiempo, ¿no?
y a la vez reportados por los síntomas. Entonces, así es como se ve la plataforma Kaiku, es en el celular, es muy sencillo, está en idioma español. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una compañía finlandesa y dijimos, nosotros te lo traducimos al español. Pero no solo traducimos, sino con la idiosincrasia, porque claramente palabras españolas eran malas palabras con nosotros o no se entendía. Y con ellos trabajamos en conjunto desarrollando cosas. Entonces, gracias, muy amable. Se nota que estoy hablando mucho, que ya me están dando agua. Entonces ahora, todo lo que nombró Ricardo y todas esas cosas, y cómo hace, y cómo llena todo esto. Con Kaiku metemos esta información de los síntomas. Con el PRM, cómo hizo todo su flujo de trabajo. Con el Smart Clinic. Tenemos todas las imágenes de diagnóstico, de resonancia, de tomografía, todo, que inclusive esas se pueden parametrizar. Ahora viene lo que llaman los reportes estructurados. En vez de poner un reporte de texto libre, directamente se le pone también lo que quiere el paciente, lo que quiere el médico. ¿Qué quiere el médico? Y yo quiero ver realmente si el tumor creció, se achicó, quiero que me informe el RECIST, el PERCIST, el diámetro, el volumen directamente, porque con eso yo autorizo el próximo ciclo de quimio. Eso es lo que nos piden los oncólogos. Entonces, es decir, pongo esos datos muy objetivamente que salgan automáticamente del diagnóstico. Entonces ahora tengo una base de datos gigantesca. Imagínense, sé qué quimio utilizó el paciente, sé qué síntomas reportó con esa quimio, sé qué síntomas reportó con la radioterapia, cuánta dosis se dio, qué ciclo de quimio, el diagnóstico, si creció, si se achicó el tumor. Tengo una información valiosísima, eso se llama economía del conocimiento. Y saben que eso se puede vender, ¿no? De forma anonimizada. ¿Y a quién les interesa? A la farmacéutica, les interesa a la industria tecnológica y les interesa muchísimo en países donde sobre todo no hay tanta cantidad, ¿no? Por ejemplo, es muy común en Europa, en Estados Unidos, pero no es tan común acá. Entonces es una información que vale muchísimo y ya les voy a contar sobre un proyecto en este tema. Entonces usamos una herramienta de Business Intelligence. Nosotros usamos ClickSense. ¿Qué es una herramienta de Business Intelligence? Digo, tengo todos estos datos, ¿cómo hago yo para sacar? Bueno, directamente digo, ¿sabes qué? La herramienta de Business Intelligence me permite decir, quiero saber cuántas pacientes de mama de mayor entre 35 y 45 años que tenían HER2, que usaron tal quimio, que hicieron tal radioterapia, mostraron estos síntomas. Y me hace las estadísticas automáticas, ¿no? Pero aparte de eso, si lo asocio a una inteligencia artificial, me puede sacar las conclusiones automáticas, decir, mira, ¿sabes qué? De estos tipos de pacientes, el protocolo que vos utilizaste para este tuvieron mejor resultados que esto otro reportado con sus síntomas. Y te lo va diciendo automáticamente mientras vos vas llenando los datos para que vos como humanos cambies las conductas según lo que te convenga. Bueno, como les mencionaba, esto nos permite entrar en investigación y desarrollo de equipamientos, ensayos clínicos y estrategias de accesibilidad, ¿no? Esto me permite optimizar de qué punto mayor cantidad de estudios y tratamientos a muy bajo costo. Entonces, les vamos a mostrar otros proyectos que estamos haciendo, inteligencia artificial con la Universidad de San Andrés. La de acá de Buenos Aires tiene la primera carrera de ingeniería en inteligencia artificial. El director vino de la Universidad de Stanford. Y realmente estamos haciendo esto nosotros. Normalmente cuando hacemos un tratamiento de mama, se produce lo que decía de la paciente anterior, se produce eritema, le empieza enrojecimiento, le empieza a doler, ¿no? Entonces, ¿cómo analizo eso? Y en los pacientes me pasa que todo el tiempo cambia, no hay una lógica y no le entiendo. Y ponerme a pensar en eso es un montón. Entonces mejor recojo los datos, hago una minería de datos y que la inteligencia artificial me ayude en esto. Entonces compramos una cámara térmica, lo convencí a Roberto que me compre una cámara térmica que es fotográfica y a la vez saca temperatura, porque lo que yo no veía en el ojo, sí veía que aumentaba la temperatura en la mama. Aumentaba 0,1 grado por día que yo la aplicaba. Y algunas mamas aumentaban 0,2, 0,3 y oh casualidad que a los 2 meses, 3 meses tenía una toxicidad, ¿no? Entonces, empezar a buscar esa lógica. Todos esos datos, ¿a dónde lo meto? También en el Mosaic, ¿no? Y ahí lo que tengo es que con todos estos datos, los resultados de historia clínica, todo eso anonimizado, por eso es que dice top secret, ¿no? Lo ingreso a una inteligencia artificial para que ahora me diga y ya me prediga. Yo todos los días ahora los técnicos a las pacientes hacen el tratamiento, foto, tac, ¿no? Se van foto, foto. Y ahora la inteligencia artificial me va a decir, ojo, esta paciente está aumentando en su curva mucho más rápido de lo normal. Toma una conducta porque va a tener eritema de mama.
Eso ya lo estamos elaborando con ellos directamente. Entonces, y la cámara, por ejemplo, esta costó $1.500, ¿no? Y el resto lo estamos trabajando con la universidad. Otro proyecto que tenemos nosotros es seguimiento de radiocirugía. ¿Qué es lo que nos pasa mucho? No es común la radiocirugía. Entonces yo tengo una lesión, la tengo que tratar, entonces se hace una resonancia y entra en un subproceso de seguimiento en Mosaic. Se hace el diagnóstico y después del diagnóstico pre-radiocirugía, SRS es radiocirugía, le hago el tratamiento de radiocirugía, todo eso, como decía, se vuelca en el Mosaic y le hago post-tratamiento al mes, ¿no? Le hago una resonancia magnética. Y en esa resonancia magnética, todos mis médicos acá empiezan a analizar, ¿no? Es decir, cómo evolucionó. Y cada 3 meses le hago otra resonancia magnética para ver cómo va evolucionando. ¿Qué es lo que sucede con esto? Nos ha pasado realmente mucho, y que es una de las dificultades mayores que hemos tenido nosotros, es que no se sabe a veces leer una radiocirugía y lo que genera es una pseudoprogresión. ¿Qué quiere decir? Yo irradio, eso se inflama, le empieza a doler la cabeza, todos se asustan y si no se hizo el estudio con nosotros, por ejemplo, va a otro lugar y le hacen una neurocirugía. Nos han pasado pacientes que le operaron, murieron en el quirófano y cuando le hicieron la anatomía patológica no era más lesión. Era una inflamación normal de una radiocirugía. Entonces el concepto integral de decir, no vayas a otro lugar, vení acá, hacemos el seguimiento, esto a la vez que nos lleva mucho trabajo, lo vamos a volcar en inteligencia artificial para que vaya aprendiendo, pero a la vez decir, quédate acá porque puede ser que la decisión médica sea completamente diferente. Entonces les mencionaba, imagínense todos estos datos de nuevo, yo los tengo en el Mosaic, ¿no? Con todos los seguimientos. Entonces todo esto más inteligencia artificial, yo ya puedo ver que automáticamente me diagnostique, ¿no? Que eso es una pseudoprogresión o es una progresión verdadera, ¿no? Entonces, ahí entra, dijimos, bueno, esto nosotros elaboramos un proyecto en esto y dijimos, bueno, pero esto también lo puedo llevar para otros lados, porque lo que yo quiero ver es que tener un diagnóstico de detección de enfermedad y una asistencia en la toma de decisiones clínicas, ¿no? De forma que yo acá, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? Y necesito reportes estructurados. ¿Se acuerdan lo que yo les mencionaba? Yo lo que necesito es saber si el diámetro aumentó, si el volumen aumentó, se redujo, cómo está. En el caso de un PET-CT, también el SV, ¿no? Realmente si tengo metabolismo. Y entra algo que se llama radiómica. ¿Saben lo que es la radiómica? ¿Alguien tiene idea? ¿No? ¿Nunca escucharon qué es la radiómica? Ahora la vamos a ver. El objetivo de la radiómica es extraer características de las imágenes médicas que al ojo humano no las podemos ver. Nosotros los físicos podemos sacar otras cosas con fórmulas matemáticas, como por ejemplo hacemos convolución, desconvolución, Fourier, todas fórmulas matemáticas que aplicamos en las imágenes, ¿no? Que te dan otra información que vos no podés ver en la estructura. Hay más información en esas imágenes médicas que se nos están pasando por alto. Y eso nosotros podemos empezar a encontrar patrones. Mirá, cuando sucede este pico, el médico informó esto. Cuando sucede este otro pico, el médico informó esto. Y toda esta información nosotros la podemos ir volcando y juntándolo. ¿Y cómo hacemos esto? Y este es un proyecto que estamos con la Universidad Autónoma de Barcelona. Básicamente nosotros hacemos muchas punciones, ¿no? de pulmón, ¿no? De CA de pulmón. Y también hacemos PET-CT. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, tengo la información del PET-CT, mis datos, mi SV, mi volumen, mi diámetro. Y también tengo mis resultados de anatomía patológica. Entonces, toda esta información, digo, ¿cómo cruzo todos estos datos? Y me empiezo a pensar, ¿cómo hago todo esto? Bueno, entonces lo que en verdad necesito es juntar muchos datos, ¿no? De todos los PET-CT que yo tenga, con todas las anatomías patológicas que yo hice, y todo esto, ¿a dónde lo llevo? A un algoritmo de inteligencia artificial. El algoritmo de inteligencia artificial lo está desarrollando la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ahí directamente luego lo que va a hacer es determinar, ayudar al médico a decir, esto, dice, según toda la base de datos que tenemos, dice, es muy posible que sea un carcinoma escamoso, que pueda hacer esto, lo otro, y que uno ya lo vaya viendo. Y que esto se va a ir mejorando. Imagínense en el tiempo que le reduce nuestra problemática allá en la Patagonia, es que tenemos muy poco recurso humano calificado. Todos somos importados, decimos, dentro de Argentina. El 70% somos yo soy de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Entonces es una necesidad. Y la productividad con el crecimiento poblacional también es una necesidad. Y lo mejor de todo es que baja costos y aumenta la accesibilidad.
Entonces, eso es la radiómica, ¿no? Entonces, cuantos más datos tengamos, más precisión y exactitud obtendremos. Imagínense si todos estos datos, en vez de que los juntemos nosotros, se pudiera juntar de muchas entidades primarias en simultáneo que trabajen de la misma forma, la velocidad con que accederíamos a tener una herramienta de este tipo sería muchísimo mayor. Bueno, ahora les vamos a contar un poco las cosas que hemos participado. Esta está relacionada con la otra charla, ¿no? Tenemos participaciones científicas internacionales. Entonces, por ejemplo, yo di charlas sobre esta temática en el foro científico en la ONU, en el Organismo Internacional de Energía Atómica, sobre esto mismo que le acabo de mostrar. Cómo, ¿no?, podemos mejorar y cómo podemos analizar el impacto. ¿Qué sucede en la ONU? Es muy fácil comprar equipos, entonces donan equipo. Dice, ¿y cómo realmente yo evalúo el impacto? Ellos me pidieron a mí que me ponga a pensar cómo evaluar el impacto en todos estos países del mundo en donde ellos donan estos equipos, aceleradores lineales y todo eso. Entonces ahí dice, no, nada mejor que me lo cuente el mismo paciente. Porque si me lo cuenta un político, me lo cuenta un médico, me lo cuenta un administrativo, está sesgado, es imposible. Pero si me lo cuenta el paciente, según su reporte de síntomas, ahí puedo verificar que realmente, si puse un equipo de braquiterapia para cáncer de cuello de útero, ¿no?, que los síntomas reportados, que la supervivencia, todo eso baje, ¿no? Realmente tuvo un impacto. Si no, si veo que en verdad o no hizo nada o aumentó, tengo que cambiar mi política. Es la optimización. Entonces, también participamos, por ejemplo, desarrollando guías a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se deben formar estos físicos médicos? ¿Se acuerdan que les dije que somos la primera residencia en el mundo acreditada? Bueno, nosotros también escribimos documentos para que toda Latinoamérica trabaje de esta misma forma. También tenemos, por ese motivo, nos llaman mucho a Estados Unidos, ¿no?, a dar este claro ejemplo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije copiamos lo del MD Anderson, el centro número 1 del mundo? Bueno, nosotros lo hicimos con un 10 o un 20% del presupuesto que ellos hacen lo mismo. Entonces también nos llevan para decir, porque nos muestran mucho, decir, van gente de Río de Janeiro, de Brasil, de Santiago de Chile, de Buenos Aires, de todas partes, y siempre es la misma respuesta. No, no se puede hacer esto solo en Estados Unidos porque tienen plata, o en Europa. Nosotros lo hicimos perdidos allá abajo en la Patagonia y se puede implementar. Ahí lo tenemos a Roberto, por si no lo habían ubicado, en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Él también estuvo yendo para allá. Y tenemos una vinculación con la Universidad de San Diego, donde hacemos rotaciones, todo. La Universidad de San Diego, California, tiene la misma estructura que nosotros. Entonces ya tenemos participaciones activas en donde vienen gente de Estados Unidos a formarse y a rotar con nosotros directamente, ¿no? También, otra cosa que les voy a hablar del tema es, hemos recibido la visita del embajador de los Estados Unidos y nos hemos reunido con los secretarios de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de la Salud, porque hay un interés muy grande, ¿no?, en nosotros. ¿Y en qué hay ese interés tan grande? Bueno, ¿conocen esto? ¿Poblar? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, Poblar es un proyecto argentino que consiste en hacer un biobanco, ¿no?, un biobanco genético, que se le saca sangre y saliva a no pacientales y pacientales, que lo vamos a incorporar nosotros oncológico. También se le hace una nutrigenética y se le saca fotografía del antropomorfismo humano. ¿Y esto para qué? Para hacer estudios longitudinales genéticos. Imagínense que ahora yo al Mosaic le meta toda la información genética. Tengo medicamento que utilizó, tengo radioterapia que utilizó, el diagnóstico y la información genética. Cada vez se me hace más grande esa base de datos. ¿Y por qué eso? Porque ¿cuál fue la inquietud de Poblar de todo eso? Parece ser, que ya medio que está demostrado, pero se quiere ver más, nosotros tenemos un 25%, que depende de cada persona, de genética andinoamericana. ¿Y eso qué quiere decir? Principalmente en cáncer de mama, parece que la medicación destinada para el HER2 no da las mismas respuestas, ¿no?, en los adenoscarcinomas de mama, la medicación que se fabrica en Europa acá. Inclusive hasta es perjudicial, ¿no? Entonces dicen, no puede ser la misma medicación que hacen en Europa, ya está demostrado que no está acá. ¿Y por qué nos visitó el embajador de los Estados Unidos? Las mujeres argentinas y uruguayas comparten la misma genética que las americanas. Pero las americanas
en Estados Unidos, la ley para poder trabajar sobre los tumores es muy complicado. Hay que pagarle al paciente que done el tumor, ¿no? Hay un montón de ley. Pero nosotros sí podríamos venderle, ¿no? Esta parte, es la parte de la anatomía patológica. Y ahí se los voy a comentar. Y esto se articula con otro proyecto que estamos iniciando. Esto lo estamos iniciando, todavía no empezamos, que se llama REDICAM. Pero se los comento porque se pueden sumar. Poblar, ¿no? Es estudios no pacientales en este momento, ¿no? De un biobanco genético. Y REDICAM es específico de ¿qué? De adenocarcinoma mamario. ¿Quién motoriza el Poblar? El CONICET. Sí, ambos los motoriza el CONICET. Entonces, ¿en qué consiste el REDICAM? El REDICAM consiste en, ahora sí hago un panel genético, no de sangre y de saliva, que son células sanas, sino del tumor, propiamente dicho. Imagínense que ahora tengo la información genética del tumor, qué quimio utilizó, qué radioterapia utilizó, qué síntomas reportó, más los estudios diagnósticos, todo en una sola base de datos. Yo no soy oncólogo, Sí. pregunto, vos decías que la quimio europea no sirve para los americanos. ¿Cuál es la quimio? No, está bien. ¿Cuál es la quimio que se está utilizando? No, es que se usa esa. Se usa esa y por eso se van desarrollando nuevas cosas. Y por eso también están interesados en ¿qué? En esto, que se llama microtissue array. Imagínense que todo esto que nos pasa a nosotros ahora, nos pasa real, sacamos con una punción, hacemos una biopsia, hacemos una punción mamaria y le damos al paciente, vaya a un laboratorio de anatomía patológica que se haga el estudio. Y va el paciente con el frasquito. Nosotros no tenemos actualmente anatomía patológica, queremos tener, ¿no? Entonces va con el frasquito. Ese frasquito lo pone el anatomopatólogo, lo hacen lo que es un taco, ¿no? Que lo ponen parafina directamente. Y todos tienen todo desperdigado, todas las cosas. Pero imagínense si nosotros unimos todos los tacos de adenocarcinoma, los pegamos junto como una gran vela, en vez de tener velitas chiquititas, y a esa gran vela le hacemos cortes muy finitos, en donde tenemos acá, cada uno de estos circulitos es un adenocarcinoma de un paciente, ¿no? De una de las pacientes, de distintas pacientes, pero todos son adenocarcinomas demostrados por un anatomopatólogo. Entonces esto lo podemos vender a un lugar de, por ejemplo, que hagan anticuerpos monoclonales, que hagan medicaciones, que hagan todo, que tienen que estar certificados. Esto que ven acá es una empresa que se dedica a vender a eso. Y una laminita finita de eso cuesta $270, ¿no? Que uno lo puede comprar para hacer estudio, lo que quiera. Entonces, pero tenés que ver que primero sea certificado y otro que realmente todo ese proceso sea controlado. Entonces, imagínense tener estos resultados, los resultados genéticos, tener la anatomía patológica para investigar, pero a la vez tener la base de datos de todo cómo funciona para los distintos medicamentos, estudios diagnósticos, etc. Realmente se puede articular un montón. En esto estamos empezando nosotros a trabajar. Y ahí es donde nosotros ahora actualmente somos centro de referencia, investigación, desarrollo, todo de Siemens. Hay solamente 5 centros en el mundo, nosotros somos uno de esos, o sea, que realmente nos hace como, estamos muy orgullosos de esa parte, somos uno de los centros que más equipos de Siemens tiene, pero no solamente eso, sino que desarrollamos cosas. ¿Qué hicimos? Este paper es implementación de un proceso de radiocirugía incorporando resonancia magnética funcional. ¿Se acuerdan la presentación de Leydom del MD Anderson? Bueno, nosotros lo aplicamos, creamos el flujo, todo eso, y eso lo hacemos actualmente. El 100% de nuestros pacientes que hacen radiocirugía le hacemos resonancia de 3 Tesla. Bueno, con eso logramos nosotros 4 certificaciones del MD Anderson para cada una de estas diferentes técnicas, ¿no? Que realmente nos ha hecho la revolución, y esto con estos tipos de fantomas que va a ser la próxima charla que yo voy a dar. ¿Cómo yo pruebo que mi proceso, que todo eso yo lo esté haciendo bien? Hay algo que se llaman fantomas end-to-end, de fin a fin. Te doy una cabeza con un tumor, trátalo. Hacele el estudio diagnóstico, hacele esto, contorneamelo, haceme todo e irradialo, ¿no? Ya lo vamos a ver en la próxima charla y con eso me aseguro y te certifico y te acredito de que vos estás haciendo la misma calidad de tratamiento que nosotros en Estados Unidos. Bueno, entonces como conclusiones de esta charla, la más larga de todo, les prometo que la otra va a ser más corta. Espero que les sea entretenida, que la selección de las herramientas de administración para el seguimiento y control de flujo de trabajo y síntomas del paciente debe contemplar estas cosas. Personalización de los eventos significativos. Yo les mostré concreto, marcas y propios que usamos nosotros, pero no son los únicos. Tienen un montón de variaciones. Inclusive se pueden desarrollar,
¿no? Inclusive se puede pensar, ¿no?, que una institución o alguien que conglobe la institución, no sé si entienden la indirecta, puedan desarrollar estos tipos de herramientas. Visualización de grupos de pacientes, representación gráfica del progreso del tratamiento, posibilidad de programar alertas, si el paciente reporta algo grave, y la verdad que me reprograme, me llegue automáticamente y que me digan, hay que llamar a este paciente, o que el mismo sistema diga, vaya al médico. Dice, esto necesita urgente que vaya al médico. Seguimiento personalizado de seguimiento personalizado de síntomas. Bueno, esto es importante, solo le quería aclarar que esto no lo hace una persona, es un grupo enorme de trabajo. Sí. ¿Quién solventa el COI? Ahí está Roberto, esa es la pregunta para el director administrativo, así que este es... La bodega, claramente. No, eso es lo que recetamos nosotros. Pero es una institución sin fin de lucro que se creó en paralelo de una clínica que está orientado principalmente, o nació orientado a dar formación de recursos humanos, una residencia, la residencia de la Universidad de La Plata, la parte práctica hace 27 años que se hace en nuestra institución. Así nació Fundación Médica de Río Negro y Neuquén. Después, por las condiciones que dio el país para poder importar equipamiento, también agregó la parte de compra e incorporación de equipamiento médico y hoy tiene una cantidad importante de resonadores, de acelerador lineal y de otros equipos de diagnóstico. Entonces, por las condiciones de ser una entidad sin fin de lucro, tiene una reinversión importante y esa es la fuente principal de recursos para esa institución. Hoy tiene la cápita del IPROS y la cápita del instituto para algunas prácticas puntuales que no existen en el resto de la Patagonia, de cirugía cardiovascular, de radioterapia y de diagnóstico complejo que solamente se hace en nuestra institución en Neuquén. No sé si contesta. No me queda otra más que decirle muchas gracias. Acá tienen mis QRs para LinkedIn y WhatsApp. Espero que les haya gustado la charla y no los haya dormido.